Hola a todos, soy María Viñes, parte del equipo de Bezier MTI y estoy encantada de daros la bienvenida a este webcast. Hoy vamos a explorar con nuestro compañero Raúl Castro, experto en diseño y fabricación, el proceso de ingeniería inversa y cómo puede ayudaros a transformar un escaneado en un producto listo para fabricación. Al final de la sesión podréis hacer preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas, así que no dudéis en participar. Vamos entonces directos al tema y comenzamos con la sesión. Raúl, adelante. No, María, no puedo compartir pantalla. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos. Un segundo que comparto pantalla, pero a ver si puedo. Raúl, dime si puedes ahora. ¿Sí? Ahora, muy bien. Hola, buenas a todos. Bienvenidos al webcast, a esta presentación. Y hoy vamos a hablar de ingeniería inversa. Vamos a ver cómo podemos convertir con las herramientas que nos proporciona Autodesk, en especial con Fusion, cómo vamos a poder convertir un modelo escaneado, un modelo de triángulos, a un modelo sólido, paramétrico, editable, de una forma fácil y sencilla. Lo primero, cuando estamos hablando de ingeniería inversa, tenemos que hablar un poco del entorno. ¿Qué ocurre? Que con cierta frecuencia nos encontramos con que algún elemento que tenemos en nuestro alrededor, alguna pieza con la que estamos trabajando, algún elemento mecánico de una máquina, se ha roto, queremos modificarlo, queremos volver a fabricarlo y no tenemos datos de partida. En ese entorno, siempre el primer paso para llegar a tener para volver a fabricar ese componente es digitalizarlo, convertir ese elemento físico en un componente electrónico. Para llevar a cabo esa digitalización, para convertir ese elemento en un modelo 3D, vamos a partir siempre de una digitalización, un escaneado. En el proceso de escaneado, lo que vamos a hacer es con algún dispositivo capturar la forma, las dimensiones y las proporciones de ese objeto con el que queremos trabajar. Al final, el objetivo del digitalizado 3D es crear una nube de puntos que nos defina perfectamente nuestro objeto. No vamos a entrar en detalle de todos los dispositivos que existen en el mercado porque la variedad es enorme, pero simplemente por mencionarlo, hay dos tipos de escáneres, escáneres de contacto y escáneres que no son de contacto. Los escáneres de contacto, algún dispositivo, algún objeto, una punta afilada, una bola, va pasando, contactando con el objeto a escanear y vamos a ir capturando los puntos que definen esa forma. En los escáneres que no son de contacto, algún elemento, un cabezal láser, un haz de luz, va a ir rebotando contra el objeto y va a ir definiendo cuál es su forma. Dentro de los que no son de contacto, pues tenemos una variedad de tecnologías enorme, por triangulación, por luz estructurada, por tiempo que tarda entre el haz láser ir y volver del dispositivo. La variedad de dispositivos que tenemos es enorme. Todos ellos, tanto de contacto como no de contacto, al final lo que van a hacer es obtener una nube de puntos, un archivo en el que tenemos esos puntos que nos definen la geometría del objeto con el que queremos trabajar. A partir de esa nube de puntos se va a generar una malla de triángulos. La malla de triángulos es la piel que nos define nuestro objeto. Con la herramienta con el software con el que se ha capturado, se ha hecho ese digitalizado, podremos definir qué densidad de puntos queremos, qué grado de detalle en nuestra pieza, cuántas tomas hemos hecho en el proceso. Si queremos suavizar más o menos el resultado, gestionamos todo el proceso de captura de puntos. Una vez
que hemos llegado al final, vamos a obtener una malla de triángulos. Ese es el objeto con el que empezaremos a trabajar. Fusion veremos en la presentación que tiene ciertas herramientas para trabajar con mallas de triángulos, editar, modificar y hacer pequeños cambios, pero no es un software especializado en la edición avanzada de nubes de puntos, captura de miles de puntos. Para eso existen software que hacen el paso previo y que son los que están encargados de definir ese primer paso, que es la creación del STL. El proceso de escaneado finalizará con una malla, con una nube de puntos, a partir de la cual vamos a tener una malla 3D. Ventajas de las mallas de triángulos o los archivos STL es que son compatibles con cualquier software que exista en el mercado. Cualquier software es capaz de leerlo. Y de una forma muy rápida, muy fácil, se pueden mecanizar, se pueden enviar a las impresoras 3D y se pueden llevar a la realidad. De todos modos, tienen ciertas carencias. Las limitaciones de esas mallas es que el grado de detalle que tenemos en el escaneado puede no ser todo el que queremos. Las imperfecciones, cualquier imperfección que veamos en la pieza, pintura, marcas, golpes, deformaciones, roturas, todos esos defectos se van a ver reflejados en el escaneado. Luego, una vez que tengamos nuestra malla de triángulos, va a ser difícil modificar la forma, va a ser difícil de escanear, y las posibilidades que tenemos de dioptría o las características de esa pieza son limitadas y difíciles. Por todo ello, lo que se hace es el proceso de ingeniería inversa de esa nube de triángulos, crear elementos geométricos perfectamente definidos que nos permitirán, que van a seguir fielmente, van a reproducir fielmente la forma de nuestra malla de triángulos, de nuestro escaneado, pero que nosotros controlamos. El grado de detalle va a ser absoluto, el que nosotros, todos los detalles que necesitemos, no va a tener imperfecciones, y luego podemos escalar, cambiar, modificar el En la presentación que vamos a ver hoy, vamos a ver lo primero, la conversión automática de malla a VREF. Dentro de Fusion tenemos un par de herramientas que nos permiten convertir automáticamente un modelo de triángulos en un modelo de superficies. Veremos cómo funcionan esas herramientas y las limitaciones que tienen. Y luego veremos un caso real en el que importaremos una malla de triángulos y veremos cómo podemos trabajar con ella, cómo vamos a alinear ese modelo de triángulos, cómo vamos a ir apoyándonos en la geometría, en los triángulos que hemos traído, creando elementos auxiliares para trabajar y definir perfectamente nuestro modelo, cómo ir creando secciones, y una vez que tenemos definidos esos elementos auxiliares y esas secciones, cómo vamos a poder modelar la pieza, reconstruir el objeto con el que queremos trabajar, editarlo, cambiarlo, hacer las modificaciones pertinentes y finalmente llevarlo a la realidad y fabricarlo. Empezamos con Fusion. Esto que tenéis en pantalla es una pieza, una pieza digitalizada, un escaneo 3D. Como veis, tiene un montón de triángulos, sea algún dispositivo que sea ha capturado esa nube de puntos y nos ha generado esta malla de triángulos. Como veis muy bien, tiene un montón de defectos. Y dentro de Fusion tenemos una serie de herramientas para trabajar con las mallas de triángulos y poder editar, modificar y hacer algunos cambios. Por ejemplo, podemos reducir el número de triángulos que tiene nuestra malla. ¿Vale? Seleccionando el modelo y diciéndole qué densidad de triángulos nos interesa. Al hacerlo de esa forma, la malla de triángulos se ha simplificado, pasando de tener muchísimos triángulos a unos mucho más pequeños. Asimismo, entre las herramientas que tenemos, por ejemplo, podemos reparar el modelo, en el que de forma automática podemos seleccionar el modelo y podemos decirle que queremos cerrar los agujeros que tiene nuestra malla. Las mallas de triángulos, para, por ejemplo, poder llevarlas a las impresoras 3D y poder fabricarlas, tienen que estar cerradas. Así que siempre es muy interesante poder tapar los agujeros. Y una vez
que tenemos el objeto tapado, perfectamente cerrado, podríamos utilizar la herramienta de convertir malla en superficies. Tenemos varias opciones, básicamente en facetas y prismático. Con facetas lo que hace es una conversión muy automática y muy sencilla. Cada triángulo es una superficie. Es un poco costoso en cuestión de tiempo, depende de lo densa que sea la malla y demás, pero funciona, ¿vale? Esta pieza podemos llevarla a una impresora 3D, podemos interactuar con ella, podemos empezar a dibujar sólidos y superficies y hacer ciertos ajustes. Para una necesidad muy rápida y puntual puede ser una solución válida. Pero en la realidad es muy difícil de manejar si queremos cambiar estos taladros y que las roscas, definir perfectamente estas roscas, su posición y su medida, va a ser imposible trabajar con este cuerpo. Tenemos que definirlo de una forma paramétrica y mucho mejor definida. Es decir, la herramienta de convertir triángulos en malla es una herramienta puntual que solo deberemos utilizar en casos de necesidad. Hay veces que el modelo de triángulos del que partimos lo hemos descargado de la web, desde alguna librería de componentes o de algún fabricante de esos componentes y nos viene un modelo de triángulos pero muy bien definido. En estos casos sí que la herramienta convertir malla tiene la opción de prismático. Seleccionamos la malla. Prismático quiere decir que va a intentar conservar las aristas y las caras, las esquinas del modelo que tenemos seleccionado. Si el modelo está muy bien definido, como era el caso, pues la conversión a superficies y a un sólido que sea fácilmente editable es muy fácil. Es prácticamente instantánea. ¿Puede funcionar a veces? Sí. En la pieza que vimos antes no iba a funcionar. No iba a funcionar. Por desgracia, la mayor parte de las veces este procedimiento no va a funcionar, no va a ser capaz el sistema de automáticamente convertir tan rápidamente de una forma tan inteligente las piezas. Bueno, eso es una herramienta que está ahí y que es interesante que lo sepáis y alguna vez utilizarlo. En la mayor parte de los casos nos vamos a encontrar con algo parecido a lo que tengo en pantalla. Partimos de un modelo escaneado en el que tenemos un montón de triángulos y en el que vemos perfectamente, bueno, la pieza está muy bien definida, pero sí que vemos todos los defectos que tenía esta pieza. Vemos aquí tenía una marca, algún golpe, vemos que si nos ponemos de lado, pues las formas no son perfectamente cilíndricas, esto intuimos que es un arco, o esto es un cilindro, un taladro, pero el resultado del digitalizado pues dista mucho de ser perfecto. Nuestro trabajo va a consistir en, apoyándonos en este modelo de triángulos, empezar a construir elementos que nos ayuden a definir perfectamente esta pieza. Lo primero que tengo que mencionar es el tema de cómo orientar y colocar nuestro modelo de triángulos. El caso ideal es que la pieza venga ya colocada en su sitio. Como veis aquí, pues esta cara horizontal, esta cara está perfectamente horizontal, alineada por los ejes de trabajo, y el origen, nuestra referencia, está perfectamente colocado en el centro de ese taladro. Si la pieza con la que trabajamos ya se ha hecho ese trabajo previo en software de digitalizado, pues perfecto. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no va a ser el caso. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer en Fusion para, a partir de una nube de triángulos que esté mal orientada, cómo podemos, el primer paso, orientarla y empezar a trabajar con ella. Empezamos con un documento en blanco y nos traemos el modelo con el que vamos a trabajar. Y como vemos, la pieza, el origen está ahí y la pieza está muy separada del origen. Podemos llevarla cerca del centro, pero aún así vemos que esto no está orientado, pues esta cara no está apoyada en uno de los planos horizontales. Algo tendremos que hacer para arreglarlo, ¿vale? Bueno, podemos hacer una primera alineación, pero vamos a tener que hacer algún trabajo.
Lo primero que vamos a hacer es crear un componente y añadir nuestra pieza escaneada al componente. Vamos a definir algunos elementos geométricos de la pieza con los que luego vamos a hacer que este componente se alinee y se oriente correctamente. Lo primero que tenemos que hacer es quitar el candado. Hay que acordarse de que ese componente vamos a querer moverlo dentro de unos minutos. Muy bien, una vez que tengo el componente definido, me voy al espacio de trabajo de malla y dentro de las herramientas de edición de triángulos hay una que es edición directa. Con edición directa tengo a mi disposición una serie de herramientas para seleccionar triángulos en el modelo con más o menos precisión. Una vez que tenga seleccionado diferentes triángulos, borrarlos, separarlos, trabajar con ellos. Todas las herramientas que dispongo en este modo, estoy interactuando directamente con los para hacer que mi modelo estacar esté horizontal. Asimismo, también me interesa que la pieza esté centrada. Me gustaría que estuviese el eje, la pieza esté en el centro, el eje de coordenadas X está en el centro de la pieza. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues construir y definirme un plano a través de 3 puntos. Busco la orientación que me ayude, me fijo en el sombreado y en la iluminación y selecciono 3 puntos de la cara que no tengan ningún tipo de efecto. Veo cómo me ha construido un plano que se ajusta a esos 3 puntos. Asimismo, voy a construir otro plano en este brazo. 1, 2 y 3. Y en el otro lateral. Con estos 2 planos voy a construir un plano medio de tal manera que tengo 2 referencias que son las que voy a utilizar para alinear la pieza. Este plano quiero que esté horizontal y este plano que está en el medio de la pieza quiero que esté con el plano XZ de la referencia XZ de mi espacio de trabajo. Finalizamos el modo edición de triángulos, voy al sólido y utilizo la herramienta alinear, con la que voy a poder alinear mi componente al espacio de trabajo que me interesa. En este caso, selecciono este plano, quiero que esté con el plano Z. Y ya solo con eso ya tengo la pieza horizontal. Repito, alineación, quiero que el plano medio de la pieza esté alineado con el plano XZ, con la referencia XZ de mi espacio de trabajo. Y veis cómo se ha alineado perfectamente. Con esto ya tengo la pieza alineada y referenciada. Siguiente paso es que me interesa que el centro de este taladro, este círculo, el centro de este círculo, esté en el origen de coordenadas. Lo que tengo que hacer es crear una sección de este cuerpo con el plano XZ. Y el sistema me ha creado la sección de la pieza. Edito esa sección y me creo un círculo entre esos 2 puntos. Ahí está. Bueno, esa referencia, ese círculo, el centro de ese círculo es el elemento que voy a utilizar para alinear mi pieza.
componente, mover, componentes. Selecciono y le digo que quiero mover desde este punto a ese punto. Y ya tengo mi pieza perfectamente centrada en el sitio. No nos olvidamos del historial, limpiamos todo lo que habíamos hecho previamente. Y ya tenemos nuestro modelo escaneado, perfectamente centrado, posicionado y listo para empezar a trabajar. ¿Vale? Ahora empieza el trabajo de ingeniería inversa. Si analizamos un poco la pieza, claro, en el trabajo de ingeniería inversa consiste realmente en reinterpretar la pieza escaneada. Tenemos que ver cómo funciona esta pieza y qué es lo que vamos a construir. Si nos fijamos, pues vemos que tiene un montón de imperfecciones en los radios, tiene las muescas que vimos antes y tenemos un poco que planear qué es lo que vamos a hacer. En este caso, quiero sacar esta sección, toda esta forma, y luego esa extrusión, ya voy a tener en esa extrusión todo este radio, estos radios y la posición de los taladros. Y luego, una vez que tenga definida la extrusión, voy a necesitar vaciar, quitar el material, hacer este vaciado y quitar estos radios. Entonces, voy a necesitar algunos elementos auxiliares antes de empezar a trabajar. Básicamente, vamos al espacio de trabajo de mallas, vamos a edición directa y nos construimos los planos que nos interesen. En este caso, esta cara y la otra. Y el otro lateral. Asimismo, vuelvo a construirme estos dos planos porque los voy a utilizar a posteriori. Muy bien. Y con esto, de momento, ya tengo el suficiente. Dejo ahí. Si me necesito algún elemento más que no recuerdo ahora, puedo volver a construirlo. Lo primero que tengo que hacer es crear la sección de la pieza para hacer la extrusión. Sección de este modelo. Como la pieza está orientada, solo tengo que seccionar por el plano XZ. Si nos fijamos, vemos que tenemos ahí la sección y me interesa posicionar el corte en algún sitio. Me interesa obtener la geometría de este brazo y de toda la pieza. Así que quiero esta sección. Como vimos antes, el resultado de la sección es un boceto que está sobre el modelo de triángulos. Pero este boceto me ha capturado todo el ruido y todas las imperfecciones de mi modelo de triángulos. Y yo tengo que redibujar encima de este boceto para construir una geometría limpia y perfectamente definida que yo pueda modificar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Editando el boceto y utilizando las herramientas de dibujar líneas, arcos, círculos sobre la sección. Estamos trabajando sobre los puntos que están sobre la malla de triángulos. Básicamente, vamos a construir geometría sencilla. Línea, esto es una línea, simplemente dos puntos. Esto es otra línea. Estas dos líneas me van a dar el ángulo
que necesito para definir esta parte de la geometría. Esto es un radio, así que con 2 clics defino ese arco y continúo con la geometría. Aquí veo que tengo otro radio. Y si me acerco y enciendo el modelo digitalizado, veo que aquí tengo una especie de cara plana, un trocito recto. Por lo tanto, este trozo, tengo aquí una línea recta. Continuando esto, claramente es un arco. Y este otro es otro arco. Así que acepto. Y ya casi para acabar, veo que aquí tengo otro trocito recto. Voy a ignorar esa zona en la que por algún motivo el digitalizado tenía algún defecto y me elijo en la zona que más me interesa. Importante cuando estamos en cada una de estos ajustes, me faltan los círculos del centro, círculo. Aquí me dice cuando hago clic, ahí aparece el error de desviación máxima entre la geometría que acaba de crear, entre el modelo de alambre que acabamos de crear y la sección de la que partíamos. Y por último, estas 2 líneas que pueden ser de bastante utilidad. Muy bien. Una vez que tenemos esas líneas, si apagamos la sección, vemos la geometría que acabamos de construir. Esta es la geometría con la que vamos a trabajar. Aquí es donde yo voy a definir radios, medidas, restricciones geométricas, es donde voy a definir perfectamente el modelo con el que voy a trabajar. Primer elemento que quiero asegurarme que esta circunferencia esté en el centro. Está muy cerca, pero quiero que esté perfectamente centrado. Así que quiero que este esté en el centro. Ahí. Vamos a seleccionar el círculo. A ver si me deja moverlo. Y ahora sí. Quiero este central. Y además, acoto y digo que la circunferencia medida son 7,9340, no sé qué. Evidentemente, ese taladro tiene que tener un valor entero. Por ejemplo, redondeamos a 8. Los otros círculos que tengo en el modelo los acoto con los mismos valores. De tal forma que cuando empiece a editar esta geometría, yo sé que los tres círculos, los 3 apoyos, van a tener el mismo diámetro. Asimismo, este círculo tiene que ser concéntrico a este. Muy bien. Esta línea horizontal, esta también, y el ángulo entre esta línea y esta línea lo hago. Voy fijando aquellos elementos que más me interesen. Una vez que ya tengo fijados los que considero necesarios, alargo geometrías para empezar a recortar e ir cerrando los elementos. ¿Vale? Ya veis cómo esto ya empieza a parecerse al modelo del que partíamos. Nos faltaría
Nos faltaría definir que algunos de estos elementos sean tangentes. Por ejemplo, este y este han de ser tangentes y en ese momento ya puedo borrar. Todavía no se han unido. Alargar, alargo hasta la intersección, borrar. Ya he borrado el trozo que no me interesa. Lo mismo. Alargamos. Y borramos aquellos elementos que no necesitamos. Este tiene que ser tangente a ese. Y este, si le he hecho un vistazo al cuerpo, claro, esto cabe lugar a interpretación. Cuando estemos trabajando haciendo ingeniería inversa, tenemos que saber para qué funcionan, qué función van a seguir estas piezas. Considero que esto tiene una zona plana y aquí igual tiene una zona plana que no necesariamente es tangente. Por lo tanto, porque, bueno, esto habrán dado un fresado, lo habrán planeado de alguna manera, y esta cara exactamente igual, de tal forma que esta parte es paralela a la parte inferior y esta parte es paralela a esta. Por lo tanto, este arco no tiene que ser tangente y esta línea tiene que ser paralela a esa. Y ya tenemos, alargamos y ya tenemos la sección más o menos definida. Me faltaría, si hay algún elemento que considero que es bastante importante, por ejemplo este lo bloqueo y esta línea vamos a decirle que sea paralela a esta. Y podemos dibujar algún elemento que nos pueda ser necesario. Por ejemplo, esa línea vamos a necesitarla. Alargamos hasta ahí y luego dibujamos una línea en el punto medio tan perpendicular. Alargamos y por último decimos que esta línea es un elemento auxiliar. Y con esto ya tenemos casi la forma de nuestro modelo. ¿Qué faltaría? Pues faltaría acotar un poco y asignar ciertos valores. Ahí. ¿Vale? Acotamos. Este valor. Esto no es lo que quiero. Venga. Acotamos el arco. 25. Acotamos este arco. Queremos que sea igual que este. Acotamos la distancia que hay entre estas dos líneas. Y siempre vamos rellenando y vamos dándole valores que sean enteros. 26,66, no, pues 26,7, por ejemplo. 13,6. Y, por ejemplo, distancia entre estos dos, 21,5. Muy bien. Distancia entre estos dos centros, creo que es bastante importante, 51,1. Vamos a dejarlo en 51,1. Y un detalle, este centro y este centro no están a la misma altura. Si analizo el escaneado, pues parece que no están a la misma altura. Es poco, pero bueno, en principio no están ahí. De momento voy a respetar esa medida. ¿Vale? 0,7. Cojo la J y la dejamos ahí. Luego veremos si queremos mantener esta distancia entre esos dos taladros o no. Una vez que tenemos definido aquellos elementos que nos interesen, pues podemos ir bloqueándolos para no tener que ir haciendo todas las cotas. Una vez que tenemos definido nuestro boceto,
pasaremos al 3D. ¿Vale? Extruimos y seleccionamos la geometría que queremos dar el volumen. Ambos lados y tengo distancia. ¿Qué distancia voy a asignarle? Extrusión. Ahí está. Vale. Ahí está. Vale, estaba apagado el cuerpo, por eso me está dando. ¿Vale? Entonces extruimos ambos lados y tenemos que definir qué distancia es la que vamos a extruir. ¿Vale? Claro, si dibujo el modelo de triángulos, puedo hacerme una idea más o menos de cuál es el tamaño de la pieza. Y yo puedo elegir qué valor quiero darle a esta extrusión. 30 milímetros, 5 milímetros, un poco más o un poco menos, pero no voy a ser muy preciso. Entonces a mí sí que me interesa ser bastante preciso en el tamaño de la pieza. Entonces, al principio habíamos construido unos planos aquí. Estos dos planos van a servirme de referencia para marcar el ancho de la pieza. Y estos otros dos planos van a servirme para marcar el ancho de la parte superior de la pieza. De tal forma que cuando defino la extrusión, puedo decirle al objeto, vamos a borrarlo. Y vamos a volver a hacerlo. Extrusión. Hasta un objeto, hasta aquí. Y objeto, hasta aquí. Ahí está. Ahí tenemos perfectamente definida la extrusión que se ajusta a nuestro digitalizado. Exactamente el tamaño que queremos. La parte de arriba vemos que es más ancha. Así que seleccionamos la geometría que nos interesa. Extrusión. Los dos lados. Hasta objeto. Hasta objeto. Y quiero que esta extrusión se sume al cuerpo que ya tenía. Esto ya puedo bajar. De esta forma he definido la extrusión de partida. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Continuar con el vaciado de los diferentes elementos de la geometría. Por ejemplo, el vaciado de la parte central de la pieza. Repetimos el proceso. ¿Qué objeto voy a cortar? ¿Por qué plano? Tengo la sección y una vez que tenga esa sección, editamos y reconstruimos la geometría que nos interesa. Acotamos y lo definimos. Para no repetir el proceso, tenemos aquí el modelo en el que vamos viendo todo lo que os acabo de contar. Hemos extruido la pieza, tenemos definido primeramente el boceto de partida, perfectamente acotado. A partir de ese boceto hemos hecho la primera extrusión. Luego he definido el siguiente boceto
muy importante, con diferentes elementos auxiliares he podido definir el plano de corte de esta zona y defino esta sección, ¿vale? Ahí. A continuación, el siguiente boceto. Es muy interesante en este boceto comparar el dibujo que he creado con el escaneado. Si me siguiese fielmente, veo que el corte pues no va a estar centrado, va a tener otras medidas, tiene ruido, tiene arrugas. También lo que hacemos es construir una geometría con un radio de 9 milímetros, una distancia desde el centro de la referencia de 20, una distancia entre centros, el que sea, un valor entero. Y este es el que es más ajustado a la realidad. Porque al final el resultado si nos fiamos solamente de la geometría pura del escaneado, el modelo no va a tener mucho detalle. Vamos construyendo los diferentes bocetos que necesitemos y en este caso también construimos el boceto que nos define el rebaje de las dos aletas, de las dos pestañas y finalmente el boceto de los círculos y ya construimos el modelo sólido. Primera extrusión, segunda extrusión, rebaje en el que hemos quitado, utilizando la geometría que visteis, hemos quitado todo ese radio, el vaciado de las aletas y el primer taladro. A partir de ahí podemos ir creando la geometría que nos falta. Por ejemplo, para hacer los taladros del lateral, utilizando este boceto, he creado esta línea. Esta línea me va a marcar dónde quiero repetir el taladro, porque luego tengo la extrusión y luego tengo el patrón, ¿vale? Y esto se repite. Bueno, me va a hacer el taladro de la pieza entera. Y finalmente, una vez que ya tenemos todo definido la geometría, los radios que acaban de conformar esa pieza. Por ejemplo, podemos comparar, hablando de los radios, vemos cómo el digitalizado está ahí. Aquí tenemos nuestro radio de nuestro fillet que podemos anular. Ahí está. Y nosotros podemos decidir qué tamaño de radio queremos aplicar para que siga fielmente nuestra pieza, el que nos interese. De esta manera hemos acabado teniendo un modelo 3D perfectamente parametrizado, perfectamente definido, en el que podemos modificar cosas. Por ejemplo, ¿os acordáis en el primer paso, el boceto inicial? Teníamos esta cota entre los dos taladros. Como veis aquí, lo he anulado y están perfectamente alineados. De tal forma que puedo trabajar con ello. Los dos taladros están en la misma línea. ¿Vale? Y de momento volvemos a la presentación. Quería enseñaros algunos casos de éxito en el que vemos ejemplos de piezas que se han digitalizado y se han convertido con un proceso similar a este, más o menos avanzado, y como partiendo del escaneado vamos a conseguir piezas finales. En la parte inferior vemos ahí la tapa de refrigeración de un motor. Siempre al final pues partes de un digitalizado, tienes que empezar a separar las mallas, construir geometrías, cilindros, conos, geometrías estándar. En este caso, partiendo del guardabarros de una moto con una determinada geometría, se construyó elementos auxiliares y se hizo un nuevo guardabarros adaptado a lo que se quería. Y en este ejemplo vemos cómo partíamos del digitalizado de una llanta
que tenía 6 lóbulos. A partir del digitalizado se rediseñó la geometría, se construyó un nuevo modelo 3D que tenía otra geometría, en este caso muchos más lóbulos, y pues eso, partiendo de un digitalizado hemos llegado a un modelo 3D muy diferente del que partíamos. Hemos explorado el proceso de ingeniería inversa, hemos visto cómo desde la captura del modelo 3D podemos modificar y crear un modelo sólido paramétrico y cómo podemos transformar nuestros datos de partida. Si tenéis alguna pregunta, doy paso. Muy bien, pues efectivamente antes de cerrar este webcast vamos a abrir un espacio ahora para que realicéis preguntas, expongáis dudas. Así que sería el momento de resolver eso, pues cualquier duda que podáis tener. Ya veo que tenemos aquí ya alguna pregunta. A ver, una persona que está asistiendo, un asistente anónimo, pregunta si estos planos que hayas creado se puede asegurar que son paralelos, que sean paralelos. Bueno, probablemente de la forma que tú los creaste no, pero... No, perfectamente, nunca van a ser perfectamente paralelos. Es imposible. Bueno, podríamos, si quisiésemos asegurarnos que los planos que creamos en el momento inicial, en la referencia, son paralelos, probablemente lo que tendríamos que hacer sería definirlos de otra manera. A ver. Me parece una muy buena pregunta. Este es el... ¿Dónde está? Ah, vale, no, perdona. Aquí. El modelo de triángulos, malla, modificar. El plano de construcción. Muy bien. Creamos el primer. Lo que tendríamos que hacer es utilizar un plano diferente del que hemos utilizado. En vez de hacer plano en esta cara y plano en la otra cara, lo que podemos hacer es plano en una cara y luego construir un plano. El micrófono. Ay, perdón. Perdona. A ver, ¿ahora? ¿Se me escucha ahora? Sí. Uy, perdona, no me di cuenta de activar el micro. Y lo que os decía es que a la hora de definir los dos planos obseteados, efectivamente, tal y como los he hecho, 3 puntos en una cara, 3 puntos en otra cara, perfectamente paralelos no van a ser. Seguro. Entonces, si queremos que esos dos planos sean perfectamente paralelos, tendríamos que seguir otra estrategia. Pues seleccionar una cara, crear el primer plano y plano de 3 puntos y luego, a partir de este plano, construir un plano offseteado a una cierta distancia. Raúl, tendrías que compartir pantalla si estás haciendo algo. Ah, uy, perdonar, vuelvo. Vale, sí, comparto pantalla. Gracias, Natalia. Ahora, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? Ahora. Ahora sí, vale. Vuelvo a empezar, perdonar. Entonces, lo que os decía, los dos planos que he creado, si selecciono una cara y selecciono la otra, no van a ser paralelos, es imposible. Se parecerán mucho, pero no lo son. Si queremos crear dos planos que sean perfectamente paralelos, pues tendremos que crearnos un primer plano y luego construir de la misma manera en la que hicimos edición directa, seleccionamos la valla, hemos creado el primer plano y luego tendremos que construir un plano offseteado del que tenemos que pase por un punto. ¿Vale? Podemos darlo a una distancia o podemos darlo hasta a un objeto. ¿Vale? Necesitaríamos tener en esta cara algún objeto creado. Pues, por ejemplo, no se me ocurre ahora, pero bueno, tendríamos que construir un punto, por ejemplo, punto en un vértice. Bueno, tendríamos que construir algún elemento en esa cara y hacer que el plano offseteado pase por ese punto.
Y entonces esos dos planos sí que van a ser perfectamente paralelos. ¿Vale? Muy bien, pues Muy ¿Alguna bien, otra pues pregunta? tenemos más preguntas. A ver, A ver, Pérez Pérez nos nos pregunta pregunta qué formato de archivo de escaneo de escaneo admite para admite importar para y importar cómo se y cómo se obtiene. obtiene Desde desde alguna alguna aplicación aplicación para para móvil. Que, fíjate, casi pues STL, OBJ, a ver esto, ¿por qué? Un momento, a ver si recupera. A ver si podemos... Hay un problema con la conexión, parece. Un momento, por favor. Creo que salió el Zoom. Vamos a ver si podemos reactivar la conexión. Un momento. Aprovecho para comentaros mientras se conecta Raúl, a ver que ya va a estar. Pues eso, aprovecho para comentaros que que a veces estas preguntas surgen al final o incluso después de pasado ya el evento, así que no dudéis en escribirnos posteriormente si algo no os ha quedado claro, ¿vale? Y ahora volvemos con Raúl, que parece que ya está Ya estoy. muy bien. ¿Ahora? ¿Me escucháis? Perfecto. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. Vale. Pues aquí veis los formatos de triángulos que podemos trabajar, STLs, OBJs y 3MF. ¿Vale? De mayo de modelo de triángulos, el más estándar y más habitual es el de STL, evidentemente. ¿Vale? Esos son Muy los bien. modelos de mallas que podemos importar en Fusion. Muy bien, pues entonces pasamos a la siguiente. Mada Martínez nos pregunta, ¿se podrían añadir componentes de librería como los rodamientos que se ven en el modelo o algún tornillo? Sí. Si vamos al diseño final, ¿vale? Veis que, bueno, pues tengo varios elementos aquí, varios sólidos creados. En este caso, pues estos 4 pseudo rodamientos que me inventé sobre la marcha, ¿vale? En vez de estos rodamientos, perfectamente hubiésemos podido, partiendo de la geometría y analizando el diámetro que tenemos, insertar desde la librería de McMaster algún, por ejemplo, en este caso, rodamientos de la medida que nos interese. Y nos traeríamos el rodamiento al modelo y trabajaríamos con ellos. ¿Vale? En vez de dibujarnos este componente, podemos combinar el diseño con el 3D que nos traemos de la librería. ¿Vale? Habría que buscar en este caso. Muy bien. A ver, pues pasamos a otra pregunta. ¿Qué pasa cuando la geometría de la pieza no tiene partes planas que sirven de apoyo para generar planos de referencia? Nos lo pregunta J.A. Sánchez. Repite, si no tengo caras planas. No tiene partes planas que sirven de apoyo para generar planos de referencia. ¿Qué pasa cuando la geometría de la pieza? Sí. Pues tienes que inventártelo. Tienes que ir utilizando las herramientas que tengamos, buscarte la vida con los elementos auxiliares. Fíjate que tenemos planos, ejes, puntos, secciones. Con todos esos elementos, inventar a ver cómo intentar alinear. Quizás volvemos, si la geometría es muy orgánica o muy compleja o tenemos miles y miles y miles de triángulos, probablemente hay un
paso previo que es el que hacen los softwares de tratamiento de grandes nubes de puntos y que te permiten trabajar ese tipo de cosas si las formas son muy enrevesadas. Si no, pues con las herramientas que tenemos de selección de triángulos, seleccionar caras, eliminar y construir elementos auxiliares. No hay más. Muy bien. Natalia, ¿querías comentar tú algo en esta pregunta? No, parece que no. Muy bien, pues pasamos a la siguiente. ¿Se puede hacer la comparativa entre el modelo sólido obtenido y la malla? Fusion, no. La comparativa que tenemos entre el modelo creado y los triángulos es visual. No tenemos a día de hoy todavía. Bueno, con los arcos sí que es, efectivamente, la comparación que tenemos es a la hora de crear el boceto 2D, en la herramienta de crear el boceto, cuando estamos creando cada uno de estos elementos, sí que nos da una desviación que hay entre estos elementos. Sí que te dice cuánto es la desviación máxima entre, lo vemos ahí ese valor, entre el elemento creado y la geometría en la que te has apoyado. Pero luego no tenemos, al final no hay en Fusion una herramienta que te haga un mapa de colores y una comparación entre la malla original y el 3D que has creado. Al menos de momento. De momento. Muy bien. ¿Cuál es el límite de espacio en la nube que tiene una licencia de Fusion para almacenar los archivos de la malla o modelos con las mallas incluidas? No recuerdo ahora el espacio. Hay un tamaño por licencia para los documentos que no son nativos de Fusion. En cuanto traes una nube, un archivo de triángulos y empiezas a trabajar y lo guardas como un archivo nativo, el espacio es ilimitado en principio. Es decir, con la licencia de Fusion, el espacio de trabajo, el tamaño de disco para los archivos nativos de Fusion es ilimitado. Para los formatos externos, no sé cuánto es, hay un límite, creo que son 2 gigas de documentos no nativos. Es decir, cuando tú traes una geometría y empiezas a trabajar y lo guardas, se convierte en formato nativo de Fusion. No cuenta como archivo a ese tamaño, a ese espacio. ¿Alguna pregunta más? A ver, sí. Un momento. Nos preguntan también qué diferencia hay entre Fusion e Inventor. No sé si estas preguntas será una para responder ahora y aquí, igual no es entre Fusion e Inventor, que igual no es el espacio para responder, es una pregunta un poco más también de carácter a lo mejor menos para el... De todos modos, la respuesta puede ser muy larga. Son productos con 2 enfoques bastante diferentes, son muy diferentes y cambian muchísimo. Habría que analizar cuáles son las necesidades, qué es lo que tienes que hacer y dependiendo de las necesidades de cada cliente, de los trabajos que tengan, pues se puede recomendar un producto u otro, pero no es una respuesta fácil ni instantánea. Quizá a esta persona le podemos responder luego si nos contacta, podremos tener una conversación ya más enfocada a esto y según las necesidades que pueda tener esta persona, si os parece. Es que ya estamos acabando el tiempo, llegando al final y tenemos un par de preguntas todavía más. Me parece, había dejado una... Sí. A ver. ¿Están todas? Sí, están todas. Vale, pues... Pues entonces sí que vamos llegando al final. Aprovecho para comentaros que estamos preparando más contenido como este para futuros webcasts.
que son bienvenidas cualquier sugerencia o sugerencias en cuanto a tema que os puedan resultar interesantes. Y nada, pues llegamos al final. Gracias por habernos acompañado hoy. Esperamos que la información que hemos compartido haya sido útil y os haya proporcionado una visión más clara de cómo Autodesk puede optimizar vuestros procesos. Así que nada más, buen día y nos vemos en el próximo evento.